escrito. Con su autorización, señorita presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Proceda a dar lectura, por favor. Con su autorización, señorita presidenta, memorando número AN-AJSD-2025-0012-M, Quito, Distrito Metropolitano, 1 de abril 2025, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Señor Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto: moción del quinto punto del orden del día sobre la resolución para solicitar la comparecencia de titulares de varios ministerios sobre ejecución presupuestaria para proteger a grupos vulnerables en Esmeraldas por el derrame de petróleo. De mi consideración, en calidad de asambleísta y como fundamento en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me dirijo a usted en el marco de la continuación de la sesión 1017 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día martes 1 de abril de 2025 a las 10 horas, como quinto punto del orden del día para el tratamiento de la resolución relativa al derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo del 2025 en la provincia de Esmeraldas. Por lo tanto, me permito mocionar la aprobación de la resolución legislativa que adjunta misma que dispone la comparecencia de ministros y ministros del Gobierno Nacional para que informen sobre las acciones implementadas y los recursos ejecutados para la protección de los grupos vulnerados afectados por el derrame de petróleo en Esmeraldas, así como exhorta al Gobierno Nacional para que a través de las instituciones correspondientes fortalezca los mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante desastres como un enfoque de derechos y atención prioritaria a grupos vulnerables. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente el licenciado Santiago David Aguilar Jiménez, asambleísta. Me permito leer la parte resolutiva. Resuelve, artículo 1, disponer la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional dentro del plazo de 7 días de manera personal indelegable a los siguientes funcionarios. 1. Ministro de Inclusión Económica Social. 2. Ministro de Economía y Finanzas. 3. Ministro de Salud Pública. 4. Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La comparecencia se realizará de forma presencial e indelegable debiendo los funcionarios permanecer durante toda la sesión y absolver las inquietudes que se planteen por las y los legisladores en el debate para que informen lo siguiente. A. Detallen la ejecución presupuestaria desde enero de 2025 hasta la presente fecha destinada a la protección y atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres, jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos en condición de doble vulnerabilidad que han sido afectados por situaciones de riesgo y desastre, en especial énfasis en el reciente derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas, en el marco de sus competencias y considerando también los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que establecen las disposiciones relativas a la protección financiera y gestión financiera para la gestión integral de riesgos y desastres. B. Presenten un informe detallado sobre la atención médica proporcionada a la población afectada por el derrame de petróleo, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con condiciones de salud preexistentes, incluyendo indicadores de morbilidad, intervenciones realizadas y seguimiento a casos de afectación por exposición a hidrocarburos. C. Expongan los protocolos y procedimientos activados para la protección social de las familias cuyas actividades económicas como agricultura, ganadería, pesca artesanal y turismo han sido suspendidas o gravemente afectadas como consecuencia del derrame. D. Detallen los mecanismos de coordinación interinstitucional implementados para garantizar una respuesta integral a las necesidades de los grupos vulnerables afectados por el desastre, incluyendo el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. Presenten un análisis comparativo de la asignación y ejecución presupuestaria para las situaciones de emergencia durante el año 2024 y 2025, identificando brechas y necesidades adicionales de financiamiento para garantizar la protección efectiva de grupos vulnerables. F. Informen sobre las proyecciones presupuestarias para la rehabilitación y reconstrucción social y económica en las zonas afectadas, con especial atención a los programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad. Artículo 2. Disponer que en el plazo de 30 días posteriores a la comparecencia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos presenten ante la Asamblea Nacional un informe detallado de las acciones implementadas y los recursos ejecutados para la protección de grupos vulnerables afectados por el derrame de petróleo en Esmeraldas, así como un plan integral de intervención a mediano y largo plazo de conformidad con los artículos 71, 72 y 76 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, relativos a la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos especiales de rendición de cuentas en caso de emergencias o desastres. Artículo 3. Exhortar al Gobierno Nacional para que a través de las instituciones correspondientes fortalezca los mecanismos de prevención,
preparación y respuesta ante los desastres, con un enfoque de derechos y atención prioritaria a grupos vulnerables, asegurando la asignación de recursos suficientes para garantizar una respuesta oportuna y efectiva en cumplimiento de los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que establecen las disposiciones relativas a la prevención de riesgo de desastres, mitigación del riesgo de desastres, prevención y fortalecimiento de las capacidades para respuesta y respuesta ante emergencias y desastres respectivamente. Artículo 4. Instar al Gobierno Nacional a garantizar la implementación efectiva de los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres, asegurando que la información sobre la ejecución presupuestaria sea de acceso público y se actualice periódicamente, dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer día del mes de abril del 2025. Hasta ahí la lectura, señorita presidenta. Consulto si tiene apoyo a la moción. Por favor, proceda a tomar registro y votación. Con su autorización, señorita presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, notificar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias. Este es el tercer punto de la continuación de la sesión del Pleno 1017 del Parlamento ecuatoriano. Es el proyecto de resolución para solicitar la comparecencia personal e indelegable de los titulares del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sobre la ejecución del presupuesto para la protección de niñas, niños y adolescentes, mujeres jefas de hogar, personas de doble vulnerabilidad que han sido afectadas por riesgos de desastres desde enero de este año y el repentino o el reciente derrame de crudo que ha contaminado varios ríos de la provincia de Esmeraldas. Esta es una iniciativa del asambleísta Santiago Aguilar, que el miércoles pasado, cuando se instaló esta sesión del Pleno en Esmeraldas, propuso se incorpore dentro del orden del día. Contó con el respaldo legislativo y por ende ya el día de hoy se ha tramitado y corresponderá en los próximos minutos conocer si es que existe o no ese respaldo legislativo. Mereció en total el pronunciamiento de 6 asambleístas, quienes presentaron sus criterios al respecto. Escuchamos, por supuesto, la primera intervención del asambleísta Santiago Aguilar, después de Ronald González, Coms Córdoba, Paola Cabezas, Lenín Lara y por último la intervención de la asambleísta Gisela Garzón. Se ha detallado respecto de la necesidad de conocer esa información sobre las instituciones que comparecerían si es que existe el respaldo parlamentario respecto al trabajo que han desarrollado desde enero de este año frente a los desastres que se han registrado tanto por las lluvias así como el derrame de petróleo. Se recordó que son más de 25,000 los barriles derramados en Esmeraldas y se ha cuestionado la falta de presencia de las autoridades en estos lugares para responder inmediatamente ante la población. Una vez que ya se registren todos los parlamentarios y parlamentarias y en el momento que así lo considere pertinente la presidenta de la Asamblea Nacional, se cierra este registro. Hasta este momento están presentes 112 parlamentarios y parlamentarias. Lo dispondrá ya en los próximos instantes la presidenta y conoceremos si es que esta moción presentada por parte del asambleísta Santiago Aguilar cuenta o no con ese respaldo legislativo y determinar si es que se solicitará ya la comparecencia de estas autoridades. Este es el punto número 3, decíamos, pero sin embargo todavía falta el tratamiento del punto número 2, que corresponde a la ratificación de la designación de una nueva designación de la entidad a cargo del representante al Comité Nacional de Coordinación Fiscal y ratificación de la designación de una o nueva designación de la entidad a su cargo del delegado técnico y jurídico, de ser el caso, ante el subcomité técnico del Comité Nacional de Coordinador Fiscal. Esto de conformidad con el oficio correspondiente suscrito por Salomé Velasco, secretaria del Comité Nacional de la Coordinación Fiscal. Ya vamos a conocer más adelante si es que la presidenta de la Asamblea Nacional determina ir a este punto o se suspende la sesión. Ya eso es potestad de la máxima autoridad del Parlamento, quien dirige esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Como corresponderá, entonces, ya en los próximos instantes, una vez que los asambleístas se pronuncien, se conocerán los resultados de este punto del orden del día. Recordemos que en la sesión pasada, el asambleísta Santiago Aguilar presentó los argumentos mediante los cuales solicitaba incorporar este punto en el orden del día. Informar que contamos con 115 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Santiago David Aguilar Jiménez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
115 asambleístas se registraron. Son los únicos que pueden entregar o consignar su voto a través del afirmativo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Y podemos decir que no va a haber unanimidad porque ya se registra una abstención hasta este momento. Y el resto de votos son votos afirmativos. Cuando hay más de 70, ya superó el número de 70, los respaldos asignados o consignados por cada uno de los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional obtiene ese respaldo legislativo, pero ya cuando así lo disponga la presidenta de la Asamblea Nacional se cierra este procedimiento y se darán a conocer los resultados oficiales. Todos los votos, a excepción de uno, son votos de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y recordemos que también hace pocos instantes el Pleno del Parlamento se pronunció respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que regula el permiso para la operación de maquinaria de construcción, equipo caminero y tractores agrícolas. Esta iniciativa obtuvo el respaldo unánime del Pleno de la Asamblea Nacional y se remitirá al Ejecutivo para las observaciones de ser el caso. Mientras que también ya existe ese respaldo de la Asamblea Nacional para esta resolución mediante la cual se llamará a comparecer de forma indelegable personal a las máximas autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sobre la ejecución presupuestaria para la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres, jefas de hogar, personas de doble vulnerabilidad que han sido afectadas por los riesgos de desastres desde enero de este año y el reciente derrame de crudo que ha contaminado varios ríos de la provincia de Esmeraldas. Faltan menos de 8 asambleístas por pronunciarse respecto a esta votación. Están 108 asambleístas a favor. De los 115 legisladores y legisladoras registrados, se registra un solo voto en abstención. No hay votos blancos y no se registra hasta este momento votos en contra, según lo que podemos observar. Y ustedes también pueden seguir a través de la señal de la televisión legislativa en Canal 42 en la provincia de Pichincha y en las redes sociales. Lo graficamos para ustedes quienes nos siguen a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. En las intervenciones, el asambleísta Santiago Aguilar decía que esta resolución necesita ser aprobada para que estas autoridades den cuenta a la Asamblea Nacional acerca de ese trabajo que se ha desarrollado durante estos meses para la atención a la población afectada por las múltiples siniestros que se han registrado, múltiples efectos que se han registrado en los últimos meses en nuestro país. El asambleísta Ronald González también se refirió a la situación del sector agrícola del país. Se les paga cuando quieren y lo que quieren es lo que dijo. No hay la consideración para este sector y dijo que no se debe permitir la importación de maíz. Después, en la intervención número 13, el asambleísta Coms Córdoba dijo que no hay control para vigilar la contaminación en el Ecuador y sigue vigente la concesión de Campos Hacha, mientras Sucumbíos y Orellana producen más de 150 toneladas de maíz, pero tampoco se compra. La Asamblea Nacional debe defender los derechos del pueblo, exhortó el asambleísta Coms Córdoba. En la intervención número 4, la legisladora Paola Cabezas dijo que hoy es el momento de no mirar a otro lado, ya que se necesita conocer esas acciones de las carteras de Estado sobre los desastres naturales y la intervención hacia los ciudadanos. Señor operador, presente resultados. Me permito informar que contamos con 114 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. La moción presentada por el asambleísta Santiago David Aguilar ha sido aprobada. Tiene la palabra el legislador Santiago Aguilar.